Presentamos 24 Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a 24 Noche, aquí por las pantallas de Canal 24 Horas y TVN. Nos vamos de inmediato hasta las calles de la capital a tomar contacto con Jan Yaqueti, quien tiene antecedentes de varios hechos policiales que han ocurrido durante la noche. ¿Cómo estás, Jan? Muy buenas noches. Hola David, sí, te saludo desde la comuna de San Miguel. Hasta acá nos trasladamos por un hecho que todavía está en desarrollo y que mantiene tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros tratando de dilucidar qué ocurrió. Mientras a eso, aproximadamente a las 10 de la noche, un detective de la PDI hirió a bala a un sospechoso que portaba un machete en la calle y que finalmente al intentar fiscalizarlo, resulta que él se opone y lamentablemente ahí comienza una discusión. Este hombre que estaba tratando de ser fiscalizado no depuso esta postura de tratar de colaborar con la intención del PDI de poder fiscalizarlo y finalmente ahí es cuando le dispara en las piernas. Lamentablemente perdió bastante sangre, pero pudo ser derivado a un hospital muy cercano por aquí y han podido estabilizarlo. Él se encuentra fuera de riesgo vital, ha podido ser atendido por los equipos médicos, sin embargo, hay algunas posturas contrapuestas, por decirlo de alguna manera, de los vecinos, porque señalan de que esta era una persona bastante agresiva, que circulaba con arma blanca, otros dicen que efectivamente era un vecino que vivía en la calle, que lo conocían por estacionar vehículos, que no era agresivo. De todas maneras, pudimos conversar con algunos de ellos, también con autoridades, escuchemos qué nos señalaban. En esta ocasión, él venía persiguiendo a una persona. Pasó el policía que por la calle en dirección al sur, le dijo en 2 o 3 ocasiones que se detuviera y dado que él no respondió, el policía actuó para proteger a la persona que venía siendo perseguida por el sujeto. ¿Lo perseguía con algún tipo de armamento? Con una cuchilla. Generó un tumulto súper grande acá, varias personas gritando en contra de la policía, varias personas gritando el insulto a la policía. Me parece un poco injusto porque la población está un poco cansada de la delincuencia, de que la población está asustada, entonces cuando la policía actúa hay personas que empiezan a insultar a la policía. Un funcionario policial se desplaza por Gran Avenida, en donde se percata de que un sujeto está intentando agredir a una segunda persona con un arma blanca tipo machete. Por lo tanto, este funcionario policial se detiene su vehículo, cruza la calle y interfiere en este accionar de esta persona. Al no deponer, según los antecedentes que tenemos, al actuar, hace uso de su arma de fuego disparándole en una de sus piernas, siendo inmediatamente asistido por funcionarios de la misma Policía de Investigaciones de Chile, quienes lo asistieron y lo trasladaron al Hospital Barros Luco, donde actualmente se encuentra siendo atendido. Bien, David, ahora te invito a que nos traslademos hasta la comuna de Estación Central. Fíjate que allí Carabineros también tuvo una participación activa respecto a el poder descubrir a 3 sujetos que mantenían retenido a un cuarto de nacionalidad boliviana, mayor de edad, y que eventualmente podría ser este delito de secuestro. ¿Cómo ocurrió todo este hecho? Fíjate que estaban justamente ahí en la comuna yendo a un procedimiento y se percatan que en un vehículo iban estas personas al interior del vehículo y quien estaba retenido estaba haciendo señales como de auxilio. Finalmente Carabineros intentó fiscalizar entonces este vehículo, a lo que estos sujetos, que son los sospechosos principales, no pudieron oponerse al actuar policial, y en ese mismo sentido es que logran descubrir este hecho que estaba en curso cuando Carabineros logra entonces detenerlos. Se está investigando eventualmente el delito de secuestro, por eso es tan grave este hecho y afortunadamente los efectivos policiales lograron dar con estos sujetos que además algunos al parecer mantenían antecedentes. Escuchemos también que nos señalaban sobre esta situación. El vehículo en el cual viajaban los sujetos está siendo objeto de análisis pericial para poder establecer si mantienen cargo, toda vez que mantendría preliminarmente adulterado lo que es el chasis del vehículo, por ende va a ser objeto de pericia por parte del SEB. Ahora bien, los sujetos inicialmente se habrían hecho pasar por personal de Carabineros utilizando elementos corporativos que también son objeto de pericia para poder establecer su autenticidad.
Bien, David, y ahora tenemos información lamentable que dar desde regiones, porque allá, en la región de Los Ríos, fue registrado en Valdivia un accidente de tránsito muy grave y que dejó a 3 personas fallecidas, esto luego de que colisionaran un camión y una camioneta. Todo esto ocurrió durante esta tarde entre Valdivia y Mariquina. Precisamente hasta ahí llegaron bomberos para poder asistir a las víctimas. Sin embargo, durante las primeras atenciones médicas, las personas involucradas en esta colisión ocurrida en el sector ya mencionado no pudieron ser rescatadas con vida debido a la gravedad de sus lesiones. Esto también debió montarse todo un operativo que en el sector de Santa Elvira provocó un corte de tránsito por varios minutos, también horas, ya que debió hacerse presente la CIAT de Carabineros para poder dilucidar también la dinámica de este accidente bastante grave. Y ahí entonces hubo un bloqueo que dejó un taco bastante grande en la avenida Pedro Aguirre Cerda, allá en Valdivia precisamente. Algunos de los heridos también fueron llevados hasta el hospital base de Valdivia. Sin embargo, allí algunos incluso llegaron en estado grave y lamentablemente otros debieron constatar su fallecimiento. Entiendo que tenemos declaraciones respecto a este hecho, David, me gustaría que la pudiésemos escuchar. Las 3 víctimas fatales son personas adultas, hombres mayores de edad, y se encuentra una persona siendo atendida en el hospital base Valdivia. La dinámica y la causa basal del accidente está en materia de investigación. Se están realizando todas las diligencias que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos. El trabajo investigativo ha consistido en el levantamiento planimétrico del sitio del suceso, peritaje de los vehículos y los indicios que hay en el terreno, y lo que posteriormente se remitirá a la Fiscalía a través de un informe técnico. Bien, David, nosotros vamos a seguir muy atentos a la evolución de cada uno de estos casos policiales. Por supuesto, se los haremos saber si es así necesario. Vamos a estar atentos entonces a cómo evolucionan estos casos policiales. Muchas gracias, Jan. Cambiamos de tema. Un incendio en el Cerro Mariposa de Valparaíso dejó 5 casas destruidas, específicamente en la calle Usmán Pérez Freire, a la altura de la avenida Alemania. El siniestro ocurrido la noche del martes se inició en una vivienda y se propagó rápidamente hacia otras casas aledañas. Al lugar llegaron al menos 15 carros de bomberos. Senapred informó que no se reportaron personas lesionadas. La reposición del suministro eléctrico, según la empresa Chilquinta, será a las 2 de la madrugada de este miércoles. El fiscal de Tarapacá acusó una falta de control en la frontera cuando el reloj marca las 6 de la tarde. El diagnóstico se suma a varias denuncias de migración irregular de los últimos días, aunque el análisis del persecutor fue rebatido por el gobierno. Han entrado cientos de miles de personas. Ha incidido enormemente en la delincuencia extranjera en nuestra criminalidad regional. El análisis corresponde a marzo del año pasado, cuando fue designado como fiscal preferente para el crimen organizado en la región de Tarapacá. Duro diagnóstico que en menos de un año ha empeorado, según Raúl Arancibia. El persecutor fue enfático y detalló los problemas existentes que permiten el ingreso irregular de migrantes. Debe haber un muro policial, aseguró, porque existe un tramo horario en donde el paso fronterizo definitivamente está sin control. Con el flujo que tiene Colchane, ¿no es cierto?, evidentemente requiere de una atención permanente las 24 horas del día. Hay mucha gente, por lo demás, que podría ingresar legalmente a esa hora, pero no lo hace porque no está la frontera funcionando. El paso fronterizo queda sin control. Después de las 18 horas, acusó al fiscal, quien también criticó la disminución de personal policial en la zona. Arancibia fue más allá y advirtió que las precariedades incluso permitirían que hoy estuviera en Chile José Adolfo Fito Macías, líder criminal que se fugó de una cárcel en Ecuador sin que las autoridades nacionales lo supieran. Probablemente son afirmaciones muy serias que deben tener un fundamento en los hechos. Sin embargo, desconozco el motivo por el cual él las plantea. Me sorprende, me llama la atención de que él manifiesta una debilidad de nuestra frontera públicamente. Debate instalado tras el análisis del fiscal de Tarapacá, que también fue planteado por alcaldes de la zona norte de Chile al subsecretario del Interior. Manuel Monsalve respondió al persecutor y rebatió su diagnóstico. El ingreso de personas
que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales, esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane. Es bueno que el fiscal, ¿cierto?, que yo supongo lo tiene claro, esas personas no entran por ese paso fronterizo, entran por lugares no habilitados. La crítica del fiscal no es lo único que ha generado debate. Este video pertenece al Ministerio de Obras Públicas de Tarapacá y muestra la mantención de las zanjas en la frontera de Colchane, lo que generó la reacción de parlamentarios e incluso de José Antonio Kast, uno de los promotores de esta medida, quien en sus redes sociales invitó al gobierno a pasar de la mantención a la extensión de la zanja. José Antonio Kast lo anunció en el 2017, una serie de medidas para mejorar la seguridad de los chilenos, pero hicieron caso omiso. Esta zanja existe desde la época de la presidenta Bachelet y no tiene nada que ver con la zanja propuesta por el ex candidato presidencial Kast, que proponía una zanja profunda en la cual podía morir una persona. Esta es una franja en la cual a lo más una persona que cae en ella podría torcerse un tobillo. Desde La Moneda ahondaron en esa explicación para mantener su oposición a una zanja para el control migratorio. Uno pretende, digamos, controlar el ingreso de personas, nunca van a ser un mecanismo efectivo. Esta zanja está destinada específicamente a la lucha en contra del robo y tráfico de vehículos entre Chile y Bolivia. El subsecretario del Interior viajará en los próximos días a la región de Tarapacá y adelantó que espera reunirse con el fiscal regional para abordar las evidentes diferencias que mantienen respecto al funcionamiento del control fronterizo en la zona norte. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más 24 Noche. Ya volvimos con 24 Noche. Regresamos con las noticias, con pronóstico reservado. Así se espera la votación de la jornada este miércoles en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto en plan de la reforma al sistema de pensiones. En las últimas horas el gobierno ha intensificado las negociaciones y selló el respaldo de Amarillos y del Partido de la Gente. La gran incógnita es cómo va a votar el Partido Demócratas, clave para el resultado final. Las AFP llevan 40 años haciéndole un portonazo a los chilenos. La reforma previsional la trancaron los propios parlamentarios que hoy día acompañan al presidente Boric, incluido el presidente Boric. Lo que están haciendo es una férrea defensa a las estructuras de las AFP. No le entregaremos jamás un cheque en blanco a este gobierno. Con declaraciones encendidas y emplazamientos cruzados, la Cámara de Diputadas y Diputados dio el pitazo inicial a la votación de la reforma al sistema de pensiones. Comienzan horas claves que definirán el futuro de la emblemática iniciativa. Se debe discutir esta reforma como corresponde, en forma seria, y es por eso que vamos a votar por la idea de legislar. Una buena noticia para el gobierno con la que empezó la jornada. El Partido de la Gente y Amarillos por Chile anunciaron su voto a favor de la idea de legislar. Pese a las diferencias con la propuesta, es que La Moneda negocia voto a voto los 78 respaldos que necesita. Por eso, todos los focos estuvieron puestos en la reunión con el Partido Demócratas. Nosotros no hemos tomado la decisión ni siquiera de la idea de legislar, para que quede claro. Vamos a conversar con el gobierno, queremos mejores pensiones. Una decisión que instala la incertidumbre. Los 6 votos de demócratas hoy no están garantizados y en los pasillos del Congreso se sabe que son fundamentales para la viabilidad del proyecto. Y ahí el llamado que hizo en la sala el ministro Mario Marcel. La idea de votar en contra de la propuesta del gobierno, porque los parlamentarios de gobierno antes votaron en contra de otras propuestas, significa que no vamos a tener entonces nunca una solución. Creo que los trabajadores y trabajadoras chilenos, los pensionados y pensionadas, no merecen que un proyecto tan trascendental y un tema tan trascendental se resuelva de esa manera. Renovación Nacional también confirmó que votará en contra, pese al llamado a respaldar la idea de legislar que hizo en las últimas horas el expresidente de la colectividad, Francisco Chaguán. Renovación Nacional no va a aportar con su votación para este mal proyecto, que se queda con los fondos de los trabajadores y que no aumenta las pensiones como se había prometido. En la previa a la votación, La Moneda también anunció los ejes de su plan de cumplimiento tributario, medidas contra la elusión y la evasión fiscal que ayudarían a recaudar 1,5 puntos del PIB necesarios para financiar la PGU, otra columna vertebral de esta reforma. Desde el gobierno, en las últimas horas, se transmitió un solo mensaje. Y esperamos que mañana podamos darle una buena noticia a Chile.
y avancemos en la tan anhelada reforma previsional. La verdad es que si deciden que no podemos avanzar en la idea de legislar, hasta ahí queda la reforma previsional. Con llamadas telefónicas y diálogos de pasillo, los ministros Jara y Marcel negocian cada voto de los 78 que necesitan. La reforma a las pensiones, la más importante de la administración Boric, se juega su futuro este miércoles en la Cámara Baja. Y le adelantábamos que la gran incógnita es cómo va a votar el Partido Demócratas, clave para el resultado final. Bueno, en vía pública, Matías del Río conversó con Miguel Ángel Calisto, diputado de Demócratas. Pasemos a escuchar la entrevista completa en este caso. Diputado demócrata, ex demócrata cristiano, Miguel Ángel Calisto, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Alguien me decía que puede ocurrir aquí lo que le pasaba a la persona que me lo comentó, y me pareció buena la figura, que cuando él compró una vez un libro en la calle, sabiendo un poco que era pirata, dijo que no, pero yo creo que sí. Compró el libro que tenía una carátula, a color, bonita, pero adentro le faltaban páginas. Y que lo que pudiera pasar con esto es que mañana se aprueba en general lo que se llama incorrectamente la idea de legislar, una reforma de pensiones, que tenga el título, la carátula, a colores, bonita, pero que le falten páginas, porque en particular no estarían los votos. Para la general sí estarían. ¿Cómo andan mis dateros dentro de la Cámara de Diputados? Mira, buenos dateros. La verdad es que hoy día en las condiciones que está esta propuesta del gobierno, yo veo con mucha dificultad que se apruebe la totalidad de las propuestas que han emanado desde la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Hacienda. Particularmente porque de alguna manera yo creo que el gobierno extremó una visión extremadamente sobreideologizada. ¿En el 6-0? En esta discusión. ¿En el todo para solidaridad? En esta discusión respecto del control del Estado sobre la nueva cotización. Y estamos en esta guerra bizantina, en realidad, entre una derecha que está en una posición muy reaccionaria, cuando en el gobierno del presidente Piñera se habían abierto al 3-3 de solidaridad y 3 de capitalización individual para las cuentas individuales, hoy día se replegaron. Yo lo decía hoy día entre varios colegas, yo creo que el factor republicano, que no estaba antes y que está hoy día y que ha hecho que la derecha tenga esta actitud de que el 6% vaya en su totalidad al cotizante. Pero por otro lado vemos un gobierno que no ha flexibilizado ni una coma. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Eran 6-0 y ahora están 3-3. Los números me indican que 6 es más que 3. Pero era obvio que tenía que dar alguna señal, sobre todo con la apertura que mostró la democracia cristiana, también nosotros que firmamos esa indicación como para comenzar la discusión respecto de empezar a flexibilizar y a conversar. Ahora, el problema es que este 3-3 es mentiroso, porque el 3% que va para las cuentas individuales, la propuesta que hoy día pasa a la sala mañana, lo que dice es que el 3% de cuentas individuales, capitalización individual, el 2,1 va a la cuenta personal, pero el 0,9 va a este seguro intergeneracional. Por lo tanto, tú ya dejas de percibir 0,9. Y si tú sumas el 3 de solidaridad, tienes un 3,9. Es decir, prácticamente un 4,2, que era la propuesta que en algún minuto el gobierno planteó. Nosotros sentimos que el gobierno no ha flexibilizado, sobre todo en un tema que para nosotros es importante. Es decir, que la gran parte de la nueva cotización tiene que ser para las cuentas de los cotizantes, de los trabajadores, porque de lo contrario no hay incentivo a poder participar de un sistema, ni menos legitimarlo. ¿Y con qué se paga y con qué se mejoran las pensiones actuales que son más malas? Mira, nosotros planteamos un sistema que venimos conversando también incluso desde la época del gobierno del presidente Piñera, cuando muchos de nosotros, estando en un rol más o menos similar, las circunstancias de la vida nos ha dejado nuevamente en esta posición con este gobierno. En ese minuto, con el presidente Piñera, logramos llegar a un acuerdo en decir que haya mayor libertad de los cotizantes a elegir un modelo de administración, primera cosa. Y ahí el gobierno se abrió a la creación de la apertura de la posibilidad que participen cooperativas, que participe un ente público, o sea, y que participen los privados. Más competencia de y que uno elija. ¿Para administrar, o sea, hacer el back office? Sí. ¿O para que busque inversiones y rente el fondo? En ese minuto era una sola cosa, el gobierno del presidente Piñera. Hoy día ese modelo se
se dividió. divide en dos cosas. Lo que hace la propuesta del presidente Boric es dividir la industria. Pero en la práctica, Matías, las AFP que hoy día conocemos van a cambiar de nombre, de giro, pero van a ser las mismas que han funcionado durante tanto tiempo y se van a pero si la gente las elige será porque la gente, ¿ah? Pero si la gente las elige después de ese refresh, quiere decir que es lo que la gente quiere, pues. Sí, lógico, pero transparentemos igual. Y si no, mucho se dice que bien muertas están. Lo que pasa es que muchos se dice, mira, oye, estamos eliminando la FPP, pero en la realidad lo que estamos haciendo es un lavado de imagen, un cambio de figura, y donde van a operar algunas como entes administradores y otros como entes inversores, donde va a estar el Estado también participando en ambas figuras. Lo que nosotros estamos proponiendo en esta discusión, que también participen las cooperativas, es decir, otros actores que evidentemente cumplan con los requisitos, de tal manera que no sea una decisión dual, muy la lógica alemana de la administración de pensiones vía cooperativa. Ahora voy a la propuesta de cómo mejoramos las pensiones que tú decías. Nosotros hemos planteado y hemos insistido en la necesidad, que lo que nos convence más y que esperamos que eso se abra en el Senado, si es que se aprueba la idea de legislar, es la propuesta demócrata de un 4,2 para capitalización individual, es decir, del 6%, el gran porcentaje de la torta va a las cuentas de los cotizantes. ¿Pero a la cuenta del cotizante o a las? Porque es distinto el singular y el plural. Sí. El singular es los 4,2 a su cuenta, o el 4, de ese 4,2 un poco a su cuenta y uno repartido en todas las cuentas. Claro, mira, nosotros insistimos en que el 4,2 tiene que ir íntegro a la cuenta de administración de pensiones. De la persona que generó esa cotización. Okay. Y planteamos la figura de un 1,8 que sea un seguro intergeneracional. Es decir, que en definitiva un poco cumple la lógica de lo que ha dicho la propia derecha, que dice que el 6% sea para el cotizante. Ese 1,8 hoy día permitiría mejorar las pensiones de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, de nuestros padres hoy, y en el futuro de los que vienen, incluyéndonos a nosotros en algún minuto cuando seamos pensionados. Pero un sistema que garantice de alguna manera seguridad social debe contemplar un elemento de flexibilidad o de solidaridad intergeneracional, porque de lo contrario estamos en una guerra vicentina. O sea, lo que está haciendo sectores de derecha es en definitiva decir que no quieren dialogar ningún tipo de reforma, y yo veo más bien una pasada de cuenta respecto a lo que pasó con el gobierno del presidente Piñera. Por eso que hoy día nosotros, ser de centro, jugar centristas en este partido, es complejo, porque estamos tironeados por las visiones del gobierno, a veces con una mirada muy estatista, de control de este 6%, y por otro lado de una derecha que yo diría muy reaccionaria. Se entiende. Diputado Calisto, vamos por un segundo. Se habla tanto del 3-3, el 4-2, el 6-0, el 0-6. Creo que ya la gente lo entendió y está esperando qué resulta de esto. Pero la otra parte se habla mucho menos porque es más árida, es más técnica, pero pucha que es importante. Pero una vez que definamos dónde van a ir las platas, a alguna parte van a ir las platas. Y son muchos cientos de millones de dólares. Cientos y miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces es importante que ¿quién las va a administrar? ¿A quién se las vamos a pasar? Usted, yo y el que nos escucha. Sí. Entonces, hoy, una AFP recauda, administra, invierte y paga. Así es. Hace toda la línea. Aquí se divide, en el proyecto que mañana se vota, se divide, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hace la primera parte? La primera parte administra, recauda y administra. Recauda y administra, back office. Sí. Le informa, se le manda la cartola. Todo. ¿Y quién paga? El cotizante. No, ¿quién va a pagar la pensión cuando yo me pensione? ¿Me la va a pagar ese primer o me la va a pagar mi...? Lo que pasa es que este ente que recibe todo es el que paga, es el que hace todo el proceso. Todo el back office. Solamente que se crea una figura que es una participación privada o estatal que invierte. Sí, los fondos. Eso es aparte. El que maneja el chanchito y dónde lo pone, dónde pone la semillita, eso veámoslo después. Pero el que recibe el pago de la cotización, lo administra, le mantiene informado. De administración. Administración. El proyecto de ahora, ¿a quién habilita para hacerlo? A privados y al Estado. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? A competir. ¿Y usted y yo vamos a poder elegir o nos van a mandar por defecto alguno? No. Nosotros no vamos a poder elegir porque va a haber una licitación respecto del funcionamiento del sistema. Por eso es que nosotros creemos, Matías, que aquí
hay mucho detalle que no ha sido transparentado en la discusión pública y que, pues, mira, nosotros hemos conversado que creemos que incluso este procedimiento de dividir la industria lo que va a generar es más aumento de cobros para los cotizantes respecto de la administración de los fondos, respecto de la inversión. No tenemos claridad respecto si las pérdidas las van a asumir estos entes inversores o lo vamos a seguir asumiendo los cotizantes. Por lo que nos dijo la ministra hoy día, el modelo se mantiene similar a cómo están hoy día funcionando las AFP. El gobierno no ha sido claro, por ejemplo, respecto a la corrección de las tablas de mortalidad. Nosotros hoy día tuvimos una reunión para ver si es que efectivamente el gobierno, a propósito de lo que dijo el PPD, que incluían la modificación de las tablas de mortalidad, no existe, no está en indicación, no está en el proyecto hoy día. Fue discurso nomás. Eso es un compromiso. Sigamos con la lógica. Y lo otro respecto del seguro de longevidad. Tampoco está en el texto de la reforma que vamos a discutir mañana. Y lo que hace la ministra es decir, mira, bueno, esto lo vamos a ver en el Senado. Que es re importante el seguro de longevidad, ¿desde cuándo? Pero, por ejemplo, si estamos viviendo 90 años y el seguro parte de los 80, va a ser un seguro carísimo porque todos vamos a llegar, todos lo vamos a cobrar. Pero lo que nos dice la ministra, la propuesta demócrata, que es concreta respecto de un seguro de longevidad, es que es impagable. Por lo caro. Y nos dijo, y la verdad es que nosotros también, por lo caro, porque representa 4 puntos de la cotización, es decir, tendríamos que ampliar 4 puntos más a lo que hoy día estamos hablando del 6%. Entonces, mira, honestamente, Matías, yo creo nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por entendernos, por llegar a acuerdo, y la verdad es que no tenemos cifras respecto de cuánto va a aumentar la pensión, no sabemos si van a aumentar los costos de administración. ¿Por qué no están los números? Es lo que le hemos pedido en todo el debate. Y no hay claridad respecto ¿Cómo se va a llegar a votar en la Cámara de Diputados sin los números, sin modelar esto, sin tener escenarios? Nosotros tenemos nuestros cuestionamientos y por eso siendo muy responsables, porque nos toca este rol, por sobre la ideología. Nosotros aquí no nos interesa la izquierda ni la derecha. No nos interesa si, como algunos de derecha, este es un golpe para el presidente Boric. Yo creo que esa es la mirada más mezquina que podemos entender. Porque en realidad hay que ver la historia, Matías. El Congreso, yo no era parte, pero le negó la reforma a la presidenta Bachelet y un grave error. Después le niega a aquellos que están en el gobierno hoy día, en la moneda, el propio presidente, ministros, le negaron la idea de legislar al presidente Piñera. Una propuesta que es muy parecida y que habría 3% para solidaridad. Esa reforma está durmiendo en este minuto en el Senado. Sí. Y ahora... ¿Tuvo acuerdo en la Cámara de Diputados? Por nosotros, que dimos los votos para abrir... Olvídate la funa que recibimos en ese minuto. Hoy día estamos en una situación similar y estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para entendernos y llegar a acuerdos. Ahora, nosotros hoy día vamos a firmar mañana un protocolo con la ministra donde vamos a poner elementos que a nosotros nos interesan. Como por ejemplo, la PGU. A nosotros nos interesa que la PGU, que está en esta propuesta, se comience a pagar inmediatamente una vez aprobada la reforma. ¿Y de cuánto? De 250.000 pesos. De 214 a 250. Sí. Ahora ya. Para el 90 o para el 100. Así es. ¿Universal? Universal. ¿Para el 100%? Sí. ¿Por qué? Porque está contemplado en la reforma, en su totalidad, en todos los niveles. Por lo tanto, si queremos aumentar y generar una inyección, un efecto inmediato en el aumento de las pensiones, tenemos que financiar y dar garantías respecto de la base. Pero me parece muy razonable pagar una PGU de 250.000 pesos a quienes tengan cotizaciones o pensiones autofinanciadas con tasas de reemplazo altas y en salarios altos. Lo que pasa es que esto es porcentual, porque la PGU no es 250 para todos, es proporcional con respecto a cada uno de los niveles. Lo que nosotros planteamos que para los segmentos más humildes, más pobres, de más bajas pensiones, la PGU comience a operar este año en 250.000 pesos una vez entrado en vigencia la reforma. Estimado diputado... Hay un elemento que tenemos en discusión de aquí a mañana para que el gobierno se abra a la idea de legislar, o sea, nos dé de alguna manera esa garantía para que nosotros votemos a favor de la idea de legislar. Pero créame que en este minuto nosotros no estamos votando a favor la distribución, la separación de la industria, las licitaciones, y en fin, hay una serie de... O sea, en este momento los demócratas están con 6 votos que tienen, que pueden dirimir son claves para uno. Son el fiel de la balanza. Ustedes están por votar. En principio, podríamos la idea de legislar, que se llama así, a la idea general... Que lo vamos a resolver mañana. Y en el articulado que se vota mañana mismo, articulado por articulado,
muchos de ellos ustedes los van a votar en contra, salvo la PGU, que la vamos a votar a favor. Esa es la ley del cascarón, claro, a la cual le llaman. Así es. Entonces, el Senado va a tener un rol, si es que así se resuelve, va a tener un rol crucial en poder sentar a todas las partes y rediseñar esta reforma. A través de indicaciones. Incluso yo le decía, está la reforma al presidente Piñera, que parece ser mucho más hoy día progresista, mirándolo desde hoy, y está mejor hecha respecto a lo que se va a ir desde la Cámara de Diputados al Senado. Miguel Ángel Calisto, diputado demócrata, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, pues. Bueno, vamos a otras noticias. Al igual que en las cuentas de la luz, el sobreconsumo de agua potable también se podría castigar. El gobierno se encuentra trabajando en una fórmula que permita ahorrar este recurso y que se aplicaría a través de nuevas tarifas dependiendo del consumo y de manera transversal. Ha sido una de las principales preocupaciones a nivel mundial. La escasez de agua ya no es un tema del futuro, sino que del presente, y nuestro país no queda ajeno. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía está dividida con respecto a la conciencia que se tiene. Falta demasiada cultura en respecto al agua. Pésimo. ¿Por qué? Porque consumimos más de lo que corresponde. La gente está consciente con el consumo del agua en estos tiempos. Mientras nos estamos lavando las manos, comúnmente el agua corre. Somos inconscientes al regar. Actualmente el consumo promedio en Chile es de 15 metros cúbicos por medidor, una cifra que supera a los países con mayor crisis hídrica que han tomado medidas y que actualmente tienen un consumo promedio de 12 metros cúbicos. Por lo mismo, desde el gobierno trabajan en una iniciativa. Nuestra propuesta es hacer una estructura de tramos de consumo con precio diferenciado, de manera de que los primeros, 10 o 15 metros tienen un precio y de ahí para arriba se va subiendo el precio a medida que se va aumentando el consumo. Una estrategia muy similar a lo que ocurre con las cuentas de la luz. En este caso, el sobreconsumo en agua potable costaría más caro. Aún no se definen los precios, pero es una iniciativa que por ahora genera distintas reacciones. Pero siempre que sea para todos igual. Hay otras maneras que pueden, yo creo que regular eso, lo que hacer menos el agua, gastar menos el agua. Podrían sí, porque se van a quejar y van a restringirse. Esa es la única forma, al igual que la luz. Una medida que en su análisis ha estado a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que aseguran es una iniciativa que ya ha sido efectiva. En bastantes otros países del mundo existen este tipo de manera de cobrar la cuenta. Nosotros le hemos llamado tarifas bloque, porque son bloques de consumo con tarifas más altas. Sin ir más lejos, por ejemplo, el caso en España se aplica bastante bien esto y con buenos resultados. Se logran contener los consumos más altos. Pero no es llegar a implementarla. Desde el Ejecutivo se encuentran analizando la forma en cómo aplicar un nuevo método de cobranza. Estamos revisando si podemos implantar este sistema de manera administrativa, digamos, o si vamos a requerir el apoyo del Congreso, que nos tomaría un poquito más de tiempo, pero esa evaluación estamos haciendo, pero nos parece que es una medida que ya no puede esperar más. Y es justamente ahí donde hacen hincapié las autoridades. El reloj corre en contra en medio de esta crisis climática y la medida sería transversal. A todos los usuarios, y obviamente nosotros hemos analizado los distintos tipos de usuarios, porque efectivamente hay personas naturales, hay industrias, hay pequeño comercio, son distintos, hay municipios, hay plazas, en fin, para todos los tipos de usuarios y por eso hemos hecho tantos análisis que nos han solicitado complementariamente. Fórmulas para dar una mano en medio de un panorama adverso en esta materia y que desde la industria también han señalado estar de acuerdo en mejorar la eficiencia de un recurso que es vital para la vida. Altas temperaturas nos esperan para los próximos días en la región metropolitana. Esas y otras noticias las vamos a revisar de inmediato en la síntesis de Constanza Azul. Las autoridades declararon alerta amarilla para la región metropolitana, producto de las altas temperaturas que se registrarán en el país este miércoles y jueves. De acuerdo con los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, los termómetros podrían alcanzar hasta los 36 grados. Desde Senapred también decretaron esta medida para la región de la Araucanía, donde se proyectan temperaturas que bordeen los 35 grados. Ambas alertas estarán vigentes por al menos 2 días. El Ministerio de Salud rectificó las cifras de vacunas vencidas contra el COVID-19. Desde el organismo informaron que son cerca de 2.400.000 las dosis vencidas y no las 3.600.000, como señaló el Programa Nacional de Inmunización. Al respecto, el MinSal instruyó un sumario para aclarar la responsabilidad en la entrega imprecisa de la información sobre las vacunas vencidas desde que comenzó el proceso.
Hoy será formalizado por femicidio el autor confeso del crimen de Michelle Silva en San Felipe. El imputado entregó nuevos antecedentes, señalando que trasladó a la joven en un carro de supermercado hasta el río Aconcagua, donde arrojó el cuerpo. Las autoridades continúan con la búsqueda de la joven desaparecida la primera semana de enero. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más 24 Noche. Internacional. Vamos a revisar noticias del mundo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente ganó este martes las primarias presidenciales del Partido Republicano, esto en el estado de New Hampshire. Trump compitió por la candidatura republicana con la ex gobernante Carolina del Sur y ex embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, a quien también derrotó la semana pasada. Haley reconoció su derrota cuando aún quedan mesas y votos por contabilizar y felicitó a Donald Trump. Conmoción ha generado el asesinato de una pequeña quien era parte, ya tenía solamente 9 años y era la hija menor de una funcionaria de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pasemos a ver la nota. 9 de la mañana de este lunes. Un grupo de hombres caminan sin prisa por los barrios de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, minutos después, se convertirían en las personas más buscadas de Argentina, tras ser los autores de un brutal crimen. Con la intención de robar el vehículo, dispararon impactando en una menor de 9 años que se encontraba en el asiento de atrás. Se trata de la pequeña Uma Aguilera, hija de policía. Su padre, Eduardo Aguilera, trabaja como escolta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Me refiero a que queda poco para decir, ¿no? Bueno. Esto que estamos viendo. Tenemos todos los datos de las personas que participaron, de los asesinos que participaron, y los estamos yendo a buscar uno por uno. De momento, solo uno de los 4 involucrados fue detenido, Valentín García, de 22 años, mientras la policía de Buenos Aires aumenta sus esfuerzos para encontrar a los demás. Creo que nada de esto se mejora, ni en Argentina, ni en ningún otro país, si uno no hace una política criminal que incluya también lo que tiene que ver con la educación, la salud, la cultura, etcétera, etcétera. Estos jóvenes provienen de familias desmembradas, de penales, creo que hay mucho para trabajar. De hecho, según informes oficiales, los 4 autores del crimen ya identificados por la policía tienen antecedentes penales, son mayores de edad y vecinos de la zona. Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad, pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron. Una crisis de seguridad que afecta ya a varios países de la región y que muestra nuevos componentes en el país trasandino. Tenemos un aumento sostenido, progresivo, constante de todo tipo de delitos. Pero además, la sinergia del espectro delictivo ha hecho que el delito mute y migre. Ha mutado en el salvajismo, en la sangre, en esa pulsión de matar. Según las estadísticas criminales de Argentina, la tasa de homicidio del año 2022 fue de 4,2 cada 100.000 habitantes. El país registró 1.890 homicidios, de los cuales 710 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Un brutal asesinato que ocurre en un importante clima de tensión, en medio del debate legislativo por la ley Ómnibus y a un día que el gobierno enfrente el primer paro general de la era Milei, que ha prometido mano de hierro con la delincuencia que sacude su país. Tormentas, inundaciones y frío extremo. Norteamérica y Europa atraviesan uno de sus inviernos más crudos, con condiciones extremas que los expertos atribuyen a los efectos del cambio climático. Miren. Por plena avenida, apoyándose de una cuerda y con el agua hasta la cintura, así fue rescatado un automovilista de San Diego, que al igual que otras cientos de personas, quedó varado en medio de las fuertes inundaciones que azotan al territorio estadounidense. Con las calles convertidas en verdaderos ríos, los vehículos quedaron totalmente a la deriva.
si es posible, quédense en casa. Esa ha sido la advertencia de las autoridades de la segunda ciudad más grande de California, que este lunes vio caer casi 80 milímetros de lluvia en solo 3 horas. Tormentas que se han extendido por gran parte del gigante norteamericano, con más de 80 víctimas fatales en 3 estados. Los expertos coinciden en una misma causa. A veces se tiende a pensar es que el cambio climático, como está asociado a este calentamiento global, esperaríamos solo temperaturas muy altas, pero la verdad es que no. Lo que nosotros esperamos con el cambio climático son extremos de temperatura que sean más frecuentes, que sean más prolongadas y que sean más severas también. De hecho, si San Diego registraba este lunes el día de enero más lluvioso de su historia, a más de 5.000 kilómetros de distancia, Reino Unido e Irlanda son golpeados por la poderosa tormenta Isha, que ha dejado barrios completos bajo el agua, árboles caídos, autos sumergidos y otros salvándose por segundos de ser aplastados. El aterrizaje en aeropuertos locales ha vuelto todo una odisea, con ráfagas de viento de casi 160 kilómetros por hora en algunas zonas. Los vientos que antes eran de 80 kilómetros por hora, hoy día están siendo de 100, 120 kilómetros por hora. ¿Y eso básicamente por qué? Porque dado el cambio climático, en la atmósfera hay mucha más energía, por lo tanto el clima también y todos estos eventos tienen mucha más energía para hacerse más severos, digamos, fortalecerse. Y es que tras un verano que el año pasado batió récords de calor en el hemisferio norte, con hasta 47 grados en partes de España, hoy la zona enfrenta las consecuencias de un acelerado calentamiento del Ártico. Justamente porque el planeta se está calentando, están teniendo escapes de masas de aire muy frío. Desde el polo, que deberían estar confinados al polo, están escapándose de forma cada vez más frecuente, afectando cada vez más frecuentemente latitudes medias, es decir, las zonas habitadas tanto de Europa, Asia Central, como Norteamérica. Frío extremo del que ni siquiera se han salvado los animales, como este pato que sufrió las consecuencias de las temperaturas bajo cero en Suecia, o este gato que aprovechó una piscina congelada de Texas para deslizarse un buen rato. Postales que dan cuenta de lo crudo del invierno, que por estos días mantiene en jaque a los habitantes del norte del planeta. Cambiamos de noticias. Por primera vez en nuestra historia, 2 películas chilenas fueron anunciadas dentro de las nominaciones en una edición de los premios Oscar: La memoria infinita de Maite Alberdi y El Conde de Pablo Larraín. La primera como mejor documental, mientras la segunda en la categoría mejor fotografía. La versión número 96 de los Oscars se va a realizar el próximo 10 de marzo. En 2016, el cortometraje animado Historia de un oso ganó el Oscar y comenzó a escribir una nueva historia para el cine chileno. 2 años después, en 2018, Una mujer fantástica, la película de Sebastián Lelio, lo lograba otra vez. And the Oscar goes to A Fantastic Woman. Hello, everyone. Este martes, la Academia de las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció los nominados de este año y por primera vez Chile recibe 2 nominaciones. Para recordar quién fue Augusto Bono. Una de ellas para La memoria infinita de Maite Alberdi en la categoría Mejor Documental, mismo listado que en 2020 ocupó con El agente Topo. Además, la directora acaba de ser honrada con el premio honorífico Vanguardia en el Festival de Sundance. Justamente desde Park City, en Utah, nos cuenta cómo recibe la noticia. Cuando a uno le va bien, también le va bien a la industria. Como que todos hemos crecido juntos, como si yo hoy día estoy donde estoy, fue porque vi el ejemplo de Pablo Larraín, de Sebastián Lelio, del equipo de Punk Rock, de que Historia un oso. Es como vamos soñando juntos y vamos creciendo juntos. Estoy muy agradecida también de la Paulina, que ha sido muy valiente estos meses en tener un duelo compartido, porque le tocó vivir su duelo hablando de la película. También aclarar que la categoría documental es una categoría muy difícil, porque imagínense a todos los actores como una categoría que no ven demasiado. Entonces, el desafío de esta categoría es
que la película se vea, porque cuando la película se ve, la gente la vota. Eso. El Conde. La otra nominada es la película El Conde de Pablo Larraín, que competirá como mejor fotografía o cinematografía para el trabajo del reconocido fotógrafo estadounidense Edward Lachman, de 75 años. Larraín de esta manera suma su cuarta nominación, mientras para el fotógrafo será su tercera. Al teléfono desde Europa, Juan de Dios Larraín, productor de la sátira, explica. Fue un poquito inesperado. Lo nominó también el sindicato de fotógrafos. Y es bien emocionante porque él vino a iluminar sets que construyeron chilenos y todo el equipo de Gasser y del equipo que trabajó con él, todos chilenos. De las 24 categorías, Oppenheimer de Christopher Nolan lidera con 13 nominaciones, mientras nuestro país hace historia con 2. Agradecerles a ambos creadores y a sus equipos por sus talentos y por poner el nombre de Chile en lo alto. La entrega del Oscar y la fiesta más esperada de Hollywood se darán a conocer la noche del domingo 10 de marzo. Quiero estar contigo toda la vida. Bueno, vamos ahora a revisar lo que va a marcar la jornada de este miércoles en la agenda de noticias. Y esta mañana la Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto de reforma de pensiones que busca aumentar el monto de jubilación a 250.000. La iniciativa deberá contar con 78 votos para ser aprobada y avanzar con la tramitación en el Senado. Desde el Ejecutivo esperan continuar con el proyecto, que no cuenta con el respaldo de los partidos de Renovación Nacional y Demócratas, aún porque todavía está la incógnita. Y esta jornada la Sala del Senado votará la ley corta de ISAPRES. La iniciativa fue aprobada y despachada por la Comisión de Hacienda del Senado, proyecto que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema por los cobros excesivos y fortalecer FONASA. De ser aprobada pasará al segundo trámite dentro de la sala. Ya en una instancia especializada, la iniciativa será presentada ante la Superintendencia de Salud. Y la ministra del Interior, Carolina Toá, participará de la presentación del nuevo Informe Nacional de Víctimas de Homicidios en Chile. El balance se realizará a 2 meses de la creación de la unidad especializada ECO, que contabilizó más de 100 homicidios y 216 víctimas del crimen organizado. Bueno, hasta aquí dejamos esta revisión informativa de 24 Noche. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen descanso. Nos vemos. Hemos presentado